Sabéis que la cosa comenzó con 12, le fallaron 11 y, y al final al pie de la cruz estaban 4 mujeres y un jovencillo, ¿no? Y mirad, después de 20 siglos, dónde estamos, ¿no? La cosa es impresionante. Bueno, pues ahí siguiendo un poco el tema de hoy, ¿no? En este martes de la segunda semana de Adviento, Jesús se nos ha presentado como el buen pastor que es capaz de dejar las 99 a buen recaudo e ir en busca de la oveja perdida. Y yo hace un momentillo, a quien estaba en la Eucaristía, le he dicho que a veces nuestra tentación como iglesia es estar todos cuidando la oveja, mientras que hay 99 perdidas por ahí, ¿no? De las que nadie se preocupa, ¿no? La liturgia tiene como fin precisamente avivar y hacer aquello que ocurrió en el camino de Maús. El camino de Maús es el camino de la iglesia. Es decir, nosotros vamos caminando, hablando de nuestras cosas, preocupados por nuestros temas, y no nos damos cuenta de que hay alguien que se pone al lado nuestro. Dios, es decir, nosotros siempre estamos pendientes a ver cómo nos podemos acercar a Dios, y tan preocupados de eso no nos damos cuenta que el que se acerca siempre es Él. En el caso de los discípulos de Maús, como en tantos otros casos, es el Señor quien siempre toma la iniciativa. Él es el que toma la iniciativa, Él digamos, se acerca, se pone al lado de ellos, se pone a nuestro lado y nos pregunta cuáles son nuestras inquietudes. Y bueno, pues aquellos de Maús les cuentan pues toda su problemática. Nosotros creíamos, nosotros pensábamos, hay que ver qué fiasco, que habíamos puesto en Él toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, pero todo se nos ha tambaleado. Bien es verdad que hemos escuchado, que unas mujeres que han dicho que no estaba y tal, pero el caso es que nosotros ya hemos perdido las ilusiones, las esperanzas, vamos de vuelta a lo nuestro. Y Jesús no les recrimina, no les juzga, Jesús nunca, como hace Dios con nosotros, el que estemos equivocados, el que vayamos de camino de vuelta, que no sigamos su camino, eso es lo que hace es ponerse en el nuestro. ¿Y qué posibilidad tiene el Señor para ayudarnos a descubrir lo que Él quiere, el camino correcto? Pues no hay otro que su palabra. Mira qué suerte tenemos los que habitualmente y diariamente venimos a la Eucaristía, que el Señor en cada Eucaristía nos ofrece su palabra, nos habla. Pondrá la voz Javier Montero, pondrá la voz Inmaculada o Juan Carlos, o pondrá la voz Pilar, pero al fin y a la postre es el Señor el que nos habla por esa palabra, que no es cualquier palabra. Si os dais cuenta, el sacerdote después de proclamarla la besa, no besa un libro, besa la palabra de Dios, besa a ese Dios que nos habla, que se hace cercano en su palabra. Y es lo que hace Jesús con los discípulos de Maús. Empieza a explicarles las Escrituras. ¿Qué es lo que hace la Iglesia con nosotros? En toda circunstancia, en cada una de nuestras situaciones, no es que tiene una fórmula para cada uno de nuestros problemas, sino que lo que hace siempre la Iglesia es, ante cualquiera de nuestros problemas, de las situaciones que se viven en el mundo, ofrecernos la luz de la palabra. Y a la luz de esa palabra, leer la historia. Es decir, a nosotros la historia tiene un color como Sevilla, un color diferente, un color especial, cuando la miramos a través de los ojos de Dios. Si la miramos a través de nuestros ojos cansados, con astigmatismo, con miopía o con hipermetropía, vemos lo que vemos. Pero si nos ponemos las gafas de Dios, que es su palabra, evidentemente vemos y leemos la historia de manera diferente. Entonces, realmente lo que necesitamos precisamente es eso. Saber que estamos en camino, que el Señor se acerca, Él toma la iniciativa, nos pregunta por nuestras situaciones y después nos ofrece para el camino, para seguir caminando, para su presencia. Pero su presencia no es una presencia mística, no es una presencia fabulosa,
no es una presencia, es una presencia real. Él se queda con nosotros de manera real. No es una fantasía. Se queda de manera real. ¿En qué? Pues lo que ocurrió con los discípulos de Maús. Que quédate con nosotros porque atardece. ¿Y cómo lo reconocen? ¿Cómo reconocen que está presente? Que el que le ha acompañado y le ha explicado la Escritura es el Señor. Pues lo reconocen precisamente al partir el pan. Al celebrar la Eucaristía, los discípulos descubren la presencia verdadera y real del Señor. ¿Dónde encontrarnos con el Señor? Hay muchas maneras de encontrar, hay muchos lugares de encuentro, pero hay un lugar privilegiadísimo de encuentro, que es la Eucaristía. Muchas veces quizás no tenemos esa conciencia de presencia, de cercanía, de acompañamiento, de iniciativa, de Dios que camina con nosotros, o bien porque no celebramos la Eucaristía, o bien porque no hemos descubierto la importancia que tiene. La Eucaristía se ha convertido como una especie de devoción más. Es decir, unos son devotos del Padre Pío, otros son devotos de la Eucaristía. No está en ese nivel. No está en ese nivel. Yo vamos, por supuesto, y que quede claro, no estoy en contra de que haya una hermandad sacramental, fenomenal, pero la Eucaristía no es una cofradía. Una cofradía puede y debe ayudar, digamos, a que vivamos intensamente la Eucaristía, pero la Eucaristía es que supera con creces cualquier otra cosa. Es Dios vivo, real, verdadero. Es que es más, es que todo tendría que ser en la parroquia Eucaristía, todo. Porque en la Eucaristía nace la Iglesia. Sin Eucaristía no hay Iglesia, y sin Iglesia que la celebre tampoco hay Eucaristía. Por lo tanto, como los discípulos de Maús, el Señor nos parte la Escritura y ahora nos explica la Escritura, parte para nosotros el pan e inmediatamente que hemos recibido del Señor ese testimonio, esa palabra dada, ese pan, ese alimento recibido, no nos deja impasibles ni nos deja quietos. Hay que comunicarlo. Y además hay que refrendarlo, para no que andemos pensando, como hay tanta gente que está todo el día a ver dónde hay una aparición para ir. Si no hay que ir a ninguna aparición, si tenemos el encuentro con el verdadero Dios, no con una aparición, sino con el verdadero Dios en el pan de la Eucaristía. Ahí está verdadera, real, sacramentalmente, en alma, vida y corazón. Todo está ahí el Señor. Y entonces ellos van, ¿y qué necesito para que yo no me crea que es una fantasía lo que estoy viviendo? Pues hay que ir a la iglesia. Ellos fueron a los apóstoles a decirle, y cuando llegan allí están los apóstoles diciendo, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos cuentan también su experiencia. También se nos ha aparecido a nosotros cuando íbamos de camino y ha partido el pan y lo hemos descubierto vivo y resucitado. Es decir, que la Eucaristía es básica, es lo más. Y quizás yo siempre lo digo, ¿no? Que el hecho de que la celebremos a diario tendría que crear en nosotros una mayor conciencia de Eucaristía y no una mayor rutina que no nos haga descubrir la importancia y la grandeza de que el cielo y la tierra se reúnen y se unen en un trozo de pan. Daros cuenta hasta qué punto el Señor... Ahora vamos a celebrar en la Navidad que el Señor se hace un niño. Es impresionante que ese Dios que ha creado el cielo y la tierra, que todo cuanto existe, que es lo más de lo más de lo más, cuando decide salvarnos y acercarnos, no lo hace de una manera sorprendente, lo podía haber hecho como le hubiese dado la real de la gana. Y sin embargo, ¿qué hizo? Se hizo uno de nosotros, uno como nosotros, el más pequeño de nosotros. Porque ahí está puesto el nacimiento. Y ya nos hemos acostumbrado, y qué bonito, ¿verdad? La posada, el río, todo muy... y mucha música, pero la realidad es que vino a la tierra y dice, como dice el Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero desde el primer momento, porque ya cuando llegan a Belén no hay sitio para ellos. Es decir, que nace, curiosamente, no horrorizan las periferias, pero el Señor nace en la periferia. Nace fuera de la ciudad. No hay sitio para Él.
No solamente es un hecho de que hay que ver cómo era el posadero, como cantamos en los villancicos, ¿no? Que malo, que no, mira, no. Es que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Igual que el Señor sigue viniendo a los suyos y no siempre lo recibimos. Y entonces, es decir, es tan pequeño, es tan nada, que cuesta trabajo entender que todo un Dios se haga nada. Pero es que cuando Jesús, después de muerto y resucitado, decide quedarse con nosotros para siempre, nos dice, pues mira, me voy a quedar en la Torre Eiffel, una cosa así que grandiosa, grandilocuente, hacer peregrinaciones, que todos peregrinen a lo alto del monte, a lo alto del monte tal, que allí, no. Cuando decide quedarse con nosotros, decide quedarse en la pobreza de un trozo de pan y de un sorbo de vino. Ese es Jesús. Es decir, que cuando decide quedarse con nosotros, cuando Él promete, yo me quedaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo, inmediatamente podíamos pensar, bueno, ese Dios que ha resucitado, que es lo más, y que está ya glorificado, y que vuelve a la derecha del Padre, y que ya... ¿Cómo se va a quedar con nosotros? ¿En algo majestuoso, impresionante, deslumbrante? No, en un trocito de pan, para que todos nos podamos alimentar de ese amor. Bien, quien no ha tenido la suerte de ser iluminado por la fe, esto le puede sonar, digamos, a música celestial, pero evidentemente cuando la fe ilumina tu vida, te das cuenta hasta qué nivel el Señor se ha hecho cercano a nosotros. Es decir, que mayor cercanía imposible, ¿no? Por eso os decía que en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, dice el evangelista, en la parábola, en las 3 parábolas que están en el capítulo 15, que es el Evangelio de la misericordia. De hecho, si se perdiesen todo el Evangelio y todo lo escrito, y nos quedara el capítulo 15, cualquiera de las 3 parábolas, especialmente la que conocemos como la del hijo pródigo, que más que hijo pródigo había que llamarle la parábola porque no es el protagonista de la parábola es el padre que no se cansa de amar. Sería más justo ese título, pero bueno, para entendernos, en la parábola del hijo pródigo, el padre, como la mujer que encuentra la moneda, como el pastor que recoge a la oveja perdida. Es decir, en las 3 se da una circunstancia, que el pastor, la mujer y el padre organizan una fiesta. Y es que Dios, nuestro Dios, es genial. Porque cuando nosotros con lo que esperamos es que cuando nos equivocamos, nos desviamos, nos perdemos, nos alejamos, a la vuelta nos van a dar, digamos, una buena reprimenda, ahora resulta que el Señor, a la vuelta, lo que hace con nosotros es una fiesta. Y claro, aquellos contemporáneos de Jesús ante esa desproporción de Dios, porque a nosotros nos encantaría, de verdad, tener un Dios proporcionadito. Con lo que nos gusta a nosotros tenerlo todo controladillo, ¿eh? Nosotros nos encantaría tener controlado también hasta Dios. Pero Dios no es proporcionado. Dios es desproporcionado absolutamente. Y entonces resulta que cuando todos esperaban que, hombre, por lo menos, al hijo menor que se ha ido de casa y se ha gastado, pues, ¿cómo? Al padre lo ha tratado como si estuviera muerto, dame la herencia. ¿Pero cómo te voy a dar la herencia si no me he muerto todavía? No, la quiero ya. Es decir, él ya había matado al padre, se llevó la herencia. Y cuando vuelve, todo el mundo estaría esperando que hombre, por lo menos hasta él, bueno, que a ver si me acepta como un trabajador suyo. Y el padre no, le hace una fiesta, le pone un traje de gala, le da el anillo, que es el signo de su pertenencia, es decir, que es hijo suyo. Es hijo suyo. Ese es Dios. Y nosotros muchas veces queremos decir, no. Nosotros queremos para los demás, no para nosotros, por supuesto. Pues un Dios irascible, impasible, que vaya dando por ahí collejas a diestro y siniestro, ¿no? Para nada.
Ese no es el Dios de Jesucristo. Ese puede ser el Dios de tu fantasía o de mi fantasía, de mi imaginación. Y claro, ¿qué le pide Jesús a su iglesia? Que es el sacramento de Jesús en el mundo. Pues lo que le pedía al profeta Isaías, y que hoy también tan preciosa en la Escritura, ¿no? Consolad a mi pueblo. Habrá tarea más hermosa que consolar. ¿Cuánta gente conocemos? Muchísima, que están desconsoladas, que están, digamos, apartadas, alejadas, que no le encuentran sentido a su vida, que están doloridas. Consolad a mi pueblo. O como el buen pastor, que a la oveja perdida no le pone un castigo, no le dice, no, ahora va a estar una semana sin comer, sino que la coge sobre sus hombros y la carga. Oye, que encima de que me has dado un mal rato, que te has perdido, que no has hecho lo que... Encima tengo yo que cargar contigo. Es que es muy elocuente. Es que nosotros las parábolas las entendemos de aquella manera, ¿no? Es decir, no solamente este un pecador, sino que además el Señor me pide que vaya, lo busque y me lo cargue. Pero si un desastre. Por eso. El samaritano de la parábola, es que tú empiezas con una parábola y terminas con otra, y es que te queda diciendo, pero porque todos nos hablan de Dios. Todo nos habla de Dios en el Evangelio, no están hablando de... A nosotros que somos muy racionales, lo que nos encantaría es que nos dijeran, para salvarse tienes que hacer 7 rosarios, 2 jaculatorias, un no sé cuánto, confesarte el primer viernes de mes y hacer 17 no sé cuánto. Eso nos encanta. Pero, bueno, y no está mal, haz lo que quieras. Pero que sepa, no te equivoques, que la salvación te la regala el Señor. No por tus méritos, sino por lo suyo. No por tus méritos. Por ese es el riesgo, que podamos terminar pensando que no hemos conquistado una salvación. Es decir, que el Señor ha muerto en la cruz para nada, o por nada. Porque menos mal que estoy yo aquí, que soy fenomenal, mejor que nadie, y me lo he ganado. Pues no, Señor, usted no se ha ganado nada. Es pura gracia. Es pura gracia. Entonces muchas veces dice la gente, claro, pero es que si fuera así, entonces anchas Castilla. Pues no, Señor, no anchas Castilla. Castilla es más estrecha, porque no hay nada más exigente que el amor. Hablo del amor, no de otras cosas, no de seudónimo o digamos de marca blanca del amor, no. Hablo del amor auténtico. Anda, que no es exigente. Anda, no hay que perdonar nada, no hay que agradecer nada, no hay que dar la vida a nada, cuando amas de verdad a alguien verdaderamente. Pues así nos ama el Señor, ¿no? Bueno, pues la Iglesia, que es su sacramento, está invitada y ofrecida al mundo precisamente para ser la misericordia entrañable, la que consuela a su pueblo, la que hace presente a ese Dios de la vida, a ese Jesús que por amor se entrega. Entonces, claro, cuando tú descubres que Dios es amor, el amor no se convierte en un precepto, sino en una necesidad. Es decir, si yo me alimento todos los días del pan del amor, para mí amar se convierte en una necesidad. Yo necesito. Es decir, el amor ya no es una obligación, porque si es una obligación, madre mía, sino que es una necesidad, lo cual no significa que sea sencillo ni fácil, pero es como el adicto a la nicotina o el adicto a la cocaína, que ya se convierte en una necesidad, ya no puede pasar sin nicotina y sin cocaína. Pues los cristianos no podemos pasar sin amor, sin amar, porque somos adictos al amor. Bueno, pues el Señor también a nosotros nos invita a aquello que dice el padre de la parábola, tenemos que alegrarnos y hacer fiesta. ¿Y hacer fiesta por qué? Bueno, pues en 3 cosas, porque Él no nos ha dejado abandonados ni tirados, sino que en la misma cruz de su costado salió sangre y agua, que ahí está la Iglesia y los sacramentos de la Iglesia. Y hay como 3 pasos que yo lo que quiero hoy tratar y terminar con vosotros, porque iba a terminar un poquillo antes, porque hay un concierto y necesitan también el espacio, y después porque también hay que bendecir el Belén de la Pollinica, y después tengo que saludar a los guiris que vienen a escuchar este concierto de
de Navidad, pues hay también que saludarle. Y bueno, pues todas esas cosas hay que hacerlas. Y son gestos, todos ellos, cada uno, pequeñitos gestos de amor, pero es lo que tenemos que hacer. Y dice San Ignacio de Loyola que la experiencia cristiana, Miguel, te viene como anillo al dedo. Se trata de hacer todo como si dependiera de ti y esperarlo todo como si dependiese de Dios. No es un juego de palabras, es decir, esperarlo todo como si dependiese de Dios y hacerlo todo como si dependiese de mí. Si lo hacemos todo como si dependiera de mí y tras de hacer todo lo que tengo que hacer, ya no agobiarme ni más, que lo demás le toca a Dios, pues seguro que evidentemente nos moriremos porque nos tenemos que morir, pero probablemente más sosegados, ¿no? Bien, pues mirad, el Señor nos da tres pasos, digamos, para descubrir lo que es esa iglesia que es comunidad. Mirad, los Hechos de los Apóstoles nos hablan de tres cosas. Es decir, que primero, digamos, la iglesia no es un hecho académico, no es un hecho fantasioso, sino que hay como tres cosas básicas que construyen, que son el armazón de la iglesia, que no la podemos confundir con el templo. El templo se llama iglesia porque ahí se reúne la iglesia. Es decir, el contenido le da nombre al continente y no al revés. Es decir, este templo tan precioso, este edificio tan maravilloso, si no se reuniera ahí la iglesia, podría ser garaje. Perdonad, podría ser garaje, podría ser lo que quisierais. Porque lo importante no es el edificio, sino el contenido del edificio. Es verdad que hay dos cosas geniales en el edificio. Una, que está el sagrario, que ahí está el Señor verdadero y realmente presente, pero podía estar, vamos, como estaban las tablas de la ley, una tienda. Y después porque ahí se reúne la iglesia. Eclesia significa comunidad. Lo que da nombre al edificio es el contenido, no el continente. Bueno, pues, es decir, los tres pilares de la iglesia son la oración. No hay iglesia que pueda vivir, sino en eso que hablamos de comunicación, sabiendo que el primer paso lo da siempre Dios. Él tiene la iniciativa. No me venga a contarme historias de sino, que yo ya las conozco. Yo vengo a hablarte al corazón. Es decir, escucha mi palabra. Déjate seducir. Déjame que te hable. Abre tus oídos. Pero a veces empezamos como si Dios fuera, digamos, un alumno. Mirad, tenemos que revisar un poco nuestra oración, porque a veces el alumno es el Señor. Señor, tú sabes que yo... Cállate, tranquilo. En algún momento también, como el amigo al amigo, podemos contarle lo que sentimos, lo que deseamos, pero también hay que hacer silencio para escucharle a Él. Yo siempre digo que la oración cristiana no es... porque es una jaculatoria. Jaculatoria hacen el lama y toda su parentela. Es decir, que está diciendo bla, 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 bla. No. Es decir, lo original es que podemos hablar y sobre todo podemos escuchar a Dios, que nos habla por los acontecimientos y también en lo más profundo de nuestro corazón. Bueno, pues la oración. Ya hemos hablado de este tema, hemos tratado este tema, como todo, a la bulla, porque hay que meter muchas cosas en unos temas formativos, ¿no? Pero no estaría mal que un día, un tiempo, hiciéramos como comunidad un taller de oración. Sí, pero hombre, un taller. Es que ahora yo ya con 71 años y 40 y tantos años de cura, yo voy a tener que ir a un taller, pues sí. ¿No llevamos el coche todos los años o cada 2 años para hacerle la ITV? Pues también. Así nos va, que con eso de que no queremos formarnos, ni queremos hacer talleres, pues así vamos, que menos mal que el Señor eso, que es tan misericordioso, que nos aguanta y tal, pero... La oración. El segundo, la fracción del pan. No hay iglesia sin Eucaristía. Me lo habréis oído hasta la saciedad. Los cofrades me temen ya, pero es de verdad, es que no hay otra cosa. Es que en la Eucaristía está todo. Y de la Eucaristía nace todo. Y tercero, la enseñanza de los testigos, es decir, la palabra. Y cuarto, la vida comunitaria. Y en la vida comunitaria entra la caridad, ¿no? Porque sin amor, el amor es
Es decir, la caridad no es, que es otra confusión terrible, la caridad no es carita, la caridad es que nos queramos, que nos queramos. Y porque nos queremos y queremos ser portadores de ese amor a Dios al mundo, tenemos una preocupación, por supuesto, por aquellos que peor dentro de la comunidad lo pasan y fuera también, porque para Dios no hay nadie que no sea hijo suyo, incluso para aquellos que no le reconocen como padre. Y esa es decir, el origen de Caritas no está en que haya que hacer, haya que, digamos, ayudar a la gente, porque eso lo hace un montón de organizaciones, a Dios gracias. No tenemos el patrimonio de hacer las cosas bien, sino que porque nos queremos y somos, y el Señor, digamos, nos ama, y la comunidad se ama, no se cierra en sí misma. Al principio, la Iglesia se dio cuenta que los cristianos venían de distintas procedencias. Y en la carta a los Corintios dice Pablo, hombre, os reunís a celebrar la Eucaristía. Y ahora resulta que los riquitos ponían en una esquina, porque traéis los alimentos y con buena comida y buena bebida, y los pobres en la otra esquina, y después hacéis la fracción del pan. Y dice, pues ni mijita, de eso nada. Estáis comiendo vuestra propia condenación, vamos, eso no salva. Es decir, tú no puedes, digamos, celebrar la Eucaristía, que es el pan del amor, si no has compartido lo que tienes y lo que eres con los demás. Y de ahí, del amor que nos tenemos, es donde nace precisamente Cáritas, como asociación benéfica, como asociación que ayuda a aquellos que menos tienen. Pero si aquí no nos quisiéramos, si los de Cáritas no se quieren, si no quisiéramos a la gente, había que cerrar la Cáritas y poner otra cosa, yo qué sé, por ejemplo, un bar. Aquí en esta calle estaría fenomenal, ¿no? Es decir, que no, hay que tenerlo. Pero, ojo, no perder nunca de vista el por qué hacemos las cosas, ¿no? Bien, ¿y por qué la fe en comunidad? No es un rollo, no es un rollo. Si yo me entiendo muy bien con Dios y ahora tengo que ponerme de acuerdo con toda esta gente, cada uno de su padre y de su madre, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque Dios es comunidad y porque la Iglesia tiene que ser reflejo de Dios y porque aquí cabemos todos y no somos una comunidad porque todos pensemos lo mismo, no. La fraternidad es el resultado de la filiación. ¿Qué quiere decir eso? Que los que creemos que Dios es nuestro Padre, nos descubrimos hermanos. Amigos. Es que, claro, esto no es el club, esto no es la peña madridista. Que aquí, para estar en la peña madridista, yo no puedo ser del Barça. No, me echan. Yo no puedo ir a la peña madridista y decir, estoy encantado de que el Barça gane. Me echan. A palo, además. No, esto no es la peña madridista. La Iglesia es una comunidad en la que el Padre Dios nos descubre como hermanos. ¿Por qué a veces la fraternidad se estropea? Cuando se nos olvida que Dios es Padre. Ahora, si yo vivo sin la paternidad de Dios, ¿qué aguanto yo a este? ¿Vamos? Claro. Yo descubro la fraternidad desde la filiación. Y esto vale para todo, vale para la comunidad parroquial y vale también para las hermandades. Es decir, si el titular, que es Dios, no es el que nos concita, el que nos reúne, el que nos convoca, y nos sentimos de verdad hijos suyos, hijos de la madre, desde ahí nace la fraternidad. No es que somos un grupo de amigos que nos gustan, digamos, los no sé qué, o a unos les gusta llevarlo a hombros, a otros a... No. Todo eso es anecdótico, todo eso viene después. Lo primero y principal es que quien nos ha convocado es el Padre Dios, que es el que hace que nosotros nos consideremos hermanos. Y las cofradías muchas veces van al traste porque hay un número inmenso de personas que no han descubierto que Dios es su Padre. Y no hay que echarlo. Hay que trabajar con ellos para que descubran que Dios es su Padre y por tanto somos hermanos. Y no podemos estar los hermanos a tortas todos los días porque eso no lo quiere Dios. Porque igual que tú no quieres que tus hijos estén a tortas todo el día, tú no quieres que tus hermanos estén a tortas todo el día. Es decir, que la comunidad nace de la filiación. Entonces yo llego a la parroquia y me encuentro que hay gente pues de todos los colores. Entonces no se trata de que yo las pinte a todas azul porque a mí me gusta el azul. Yo tengo que aceptar que como hijo de Dios, pues tengo que descubrir que mis hermanos pues son como mis hermanos.
Yo tengo 5 hermanos, ninguno nos parecemos en nada. Y no elegimos ser del Madrid o del Barça, pero no elegimos quiénes son los hermanos. Y no hay cosa más ridícula que cuando empezamos ya a decir, ya este no es mi hermano, o como una madre que se cae, ya no eres mi hijo. Pero no digas tontería, ¿cómo no vas a decir eso? Es que es tu hijo, es que es tu hermano. Bien, por eso, la Iglesia es digamos, comunidad de fe. ¿Y cuando hay una comunidad? Pues cuando hay algo en común. ¿Y qué es la fe? Pues mira, la fe son 3 cosas. La memoria de Jesús. Nosotros somos limitados. Muchas cosas se nos olvidan. Pero la Iglesia en su conjunto recoge toda la memoria de Jesús y la guarda celosamente. La fe es también la esperanza en el reino. Es decir, yo puedo estar hoy desanimado. Yo puedo estar en horas bajas. Pero la Iglesia en su conjunto nunca pierde la esperanza. Mira la importancia que tiene. Porque tú un día te levantas fatal. Pero la Iglesia nunca pierde la esperanza. La comunidad. Y la Iglesia es también la vida cotidiana, el compromiso pastoral. Yo puedo, digamos, hoy tener un mal día, estar, digamos, en el desamor, pero la Iglesia nunca deja de amar. Por eso es muy importante, digamos, participar de la comunidad. Decía Bonhoeffer, y con eso termino, Bonhoeffer era un pastor protestante, un gran teólogo y un gran filósofo. Los filósofos decían que era más teólogo que filósofo, y los teólogos decían que era más filósofo que teólogo, es decir, que debía ser una persona buena, bastante interesante. Se la cargaron los nazis, porque no hay cosa más hermosa que ser mártires. Los que creemos cosillas un poquito por caminos diversos, en el martirio nos unen, que es lo que ha pasado en Oriente Medio, está pasando, ¿no? Es decir, los que creemos de tantas iglesias, ¿no? Es decir, pues, al final todos terminamos en el mismo lugar, mártires de Cristo, ¿no? Bueno, pues Bonhoeffer decía una cosa que a mí es muy importante, es que hay mucha gente que dice, es que a mí no me gusta la iglesia. No me gusta. Es decir, que... Y bueno, y si viniera otro papa, si nada más que estuvieran... Es decir, cada uno hace también su fantasía. Y decía Bonhoeffer a los cristianos de aquel entonces, dice, la iglesia es la que tenemos. La que tenemos. No hace mucho daño vivir de sueño. Es decir, tú sueñas con una iglesia sin pecadores, pero estás tú. Pero hay que tener cara, ¿eh? Es decir, que tú estás dentro y quieres una iglesia sin pecadores. Tú quieres una iglesia que sea genial y maravillosa, pero tú eres más flojo que un pollete. Pero estás dentro. Y ahora queremos estar dentro todo y que todo sea maravilloso. Mira, el pecado que tenía que tener la iglesia, si sumáramos el pecado de todos los millones de cristianos que somos, sería inmenso. Y sin embargo, mira qué milagros de Dios. Que a pesar de todos los pecadores que estamos dentro, brilla la luz. Por eso es fantasía pensar en una iglesia perfecta y maravillosa. Es lo que el Señor quiere, es nuestro camino, pero evidentemente nada de elitismo y nada de estar echando a la gente, porque aquí lo que hay que ir es a buscar a la oveja perdida y no, digamos, a perfumar la oveja cuando hay 99 por ahí fuera. Pues nada más, ya la semana que viene estará con vosotros